Hoy vamos a hablar sobre por qué la música pop en realidad es un juego de estrategia. Y te voy a dar varios ejemplos de cosas que puedes encontrar dentro de este género. Hola, soy Luis Piluso, bienvenidos a Capitán Estudio, que es mi estudio de grabación, donde produzco bandas, hago música para televisión y además es un canal de YouTube dedicado a la producción, a la música, a la composición y subo tutoriales todas las semanas. Y ya hay como 100 videos en este canal, así que te invito a suscribirte abajo, golpeando esa campanita, así te enterarás cada vez que subo un nuevo video, que son, como dije recién, todas las semanas. Bueno, vamos directo al video. Perdón por interrumpirles el video, quería avisarles nomás que durante la cuarentena bajé mi curso de Pro Tools un 30% de su valor para que puedan aprovechar y puedan estudiar durante este momento que la mayoría de la gente no tiene mucho que hacer. Abajo en la descripción voy a dejar dos opciones. Los que quieran utilizar la plataforma que yo ya armé antes, que se llama Thinkific y que la pagan con PayPal. Y para la gente en Argentina que no tiene por ahí cuenta en PayPal y quiere utilizar Mercado Pago con distintas cuotas, voy a estar también dejando otra opción en la descripción. Un software de grabación para mí es como un idioma. Siempre es necesario poder comunicarse bien y poder transmitir bien las ideas que tiene uno en la cabeza a poder, en este caso, escucharlas y poder producirlas. Entonces uno tiene que saber qué es posible y qué no es posible dentro de un programa. Por eso siempre recomiendo estudiarlo a fondo. Entonces, si estás buscando aprender a usar hoy las herramientas de Pro Tools, te recomiendo este curso que te dejo acá abajo. La música pop que nosotros conocemos, la mayoría de los temas están hechos por principalmente dos personas que son compositores, que uno es Desmond Child, que es un compositor que hizo casi toda la música de los 80s, los hits, de toda la música glam, pop, o sea, como Kiss, Bon Jovi, Ricky Martin, Vivir la Vida Loca, un montón de temas. Este es un tipo que se llama Desmond Child. Mucha gente no lo conoce, pero realmente él está atrás de casi todas las canciones de los 80s, 90s y tiene compuestos más de 4000 canciones, de las cuales por ahí menos de 100 fueron números 1, mucho menos que 100. Y también solamente 700 de ellas fueron grabadas. Entonces esto te lleva a darte cuenta de cómo trabajan estos compositores que trabajan todo el día. Otro muy conocido es Max Martin, que es un compositor sueco, que es el compositor número 3 más exitoso del mundo. Y estamos hablando de pop actual, no estamos hablando ni de Michael Jackson, ni de los Beatles, ni de nada de eso. Estamos hablando como del pop actual. Y Max Martin es un tipo súper talentoso. Él hizo la música pop de los últimos 20 años, desde los Backstreet Boys, NSYNC, Britney Spears, Katy Perry, Ariana Grande, todos los últimos años. Y justamente una de las cosas que uno siempre piensa como, che, todas estas bandas suenan todas iguales. Y sí, pues está el mismo compositor detrás de todo. Es lo mismo que en los 80s, Toto, la banda, era sesionista, y eran sesionistas de casi todas las bandas. Entonces, obviamente también había algo muy similar entre ellas porque realmente estaban las mismas personas detrás de todo esto. Y algo muy loco, por ejemplo, de Max Martin es que él no sabe tocar la guitarra, por ejemplo, es todo teclado. Entonces, por eso mismo casi no hay guitarras en la música de pop de los 90s. Entonces esas curiosidades son explicaciones de por qué las cosas son como son hoy en día. Entonces vamos a ver un par de reglas de cosas que suceden dentro de este género. Entonces la mayoría de los temas duran 3 minutos y dentro de esos 3 minutos hay toda una estrategia. A esta gente realmente les lleva por ahí 2 horas como mucho escribir una canción. Y muchos de estos compositores, pues si ustedes ven en los temas pop como de Ed Sheeran y todos esos artistas, en general hay muchísima gente metida en los créditos. Y eso es porque hacen sesiones de composición. Entonces muchos de los compositores tienen por ahí 3 reuniones de esas por día o por ahí más, en las cuales se juntan 2 horas entre varios compositores y el artista principal y se ponen en 2 horas tienen que sacar una canción. Terminan esas 2 horas, arman una nueva canción y así. Y después te enterás de que, por ejemplo, Ed Sheeran, para sacar su último disco, que fue un éxito total, o sea, todos los temas estaban sonando siempre por la radio, grabó como 100 canciones para poder reducirlas a 10. Lo mismo Chris Brown hace poco contó que para un disco que sacó que era doble, grabó como más de 400 canciones. Grababa un tema por día por todo un año y medio, algo así, y las redujo a algo de 40 canciones. Entonces, realmente esta gente trabaja mucho y sabe seleccionar su material. Entonces eso es súper clave. Los temas armónicamente suelen ser bastante simples, suelen tener de 2 a 4 acordes y se mantienen así toda la canción. Por ahí hay algún puente en el cual puede llegar a haber un cambio, pero en general utilizan esos 4 acordes, entonces arman toda la estructura de la canción agregando y quitando elementos. Trabajar de esta manera está bastante bueno, yo lo estuve implementando
en los últimos años porque antes por ahí me enroscaba demasiado en generar algo muy único y diferente, cuando en realidad no existen las cosas que sean 100% únicas, porque todo es una combinación de influencias que uno tenga. Si nosotros nunca hubiéramos escuchado música, ¿qué música haríamos hoy en día? La verdad que no lo sé. Entonces está muy bueno empezar con 4 acordes, entonces ya tenés definida la armonía de tu canción. Entonces ahí es ser inteligente y saber reducir a algo muy simple. Y recuerden que en lo simple está lo complicado. Realmente es mucho más fácil agregar un montón de secciones, un montón de cambios de acordes y cosas así, pero mantenerse en algo simple y que te enganche el oído desde el principio hasta el final del tema y que vos te vayas cantando la canción después de escucharla por primera vez, eso es muy complicado y esta gente está a un nivel muy alto. Toda la gente que siempre dice, no, este tema yo lo podría componer en un pedo, o sea, ¿qué carajo dices? ¿Es una boludez? No. Esa gente que dice eso no entendió absolutamente nada. Porque la gente que está componiendo esos temas tiene una estrategia, entiende bien cómo funciona el mundo y sabe cómo entregar una canción para que sea un hit. Y justamente la gente que ningunea eso, ¿cuántos hits tiene? 0. Entonces hay que empezar a estudiar a esta gente porque realmente hacer algo simple es muchísimo más complicado que hacer algo difícil. Porque en lo simple hay que reducir las ideas. Por ahí es lo mismo que una vez hablando con un director en una serie, decía, uno tiene que arrancar con un guión así y terminar con una sola frase. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que no ser redundante, poder con una sola frase explicar todo lo que querés decir. Esto es lo mismo, se estudia en marketing, o sea, con el tema del branding, en el cual cuando vos, por ejemplo, ves una marca como Nike y que dice Just Do It, o otra marca como McDonald's o lo que sea, tienen siempre una frase. Y en esa frase se resume todo lo que son como marca. Entonces, en una canción uno tiene que tratar de generar lo mismo, al menos en la música pop. ¿La estrategia de qué se trata? Se trata de contar una historia. Uno no puede arrancar poniendo todo el fuego sobre el asador, uno no puede tirar todo de una, que el tema esté siempre explotado. Pues la primera regla es, si algo querés que suene grande, primero tiene que sonar chiquito, para que haya ese contraste, para que explote. Si algo está siempre fuerte, realmente no está fuerte. Vos podés bajar el volumen y va a estar totalmente plano y sin dinámica. Entonces, cuando nosotros vamos estudiando los temas pop, y que esto les recomiendo que lo hagan todo el tiempo, escuchen cómo van quitando elementos de la canción, cómo van sacando cosas que son redundantes, cómo los músicos nos están tocando todo el tiempo. Por ahí entra la estrofa y el guitarrista dejó de tocar y quedó por ahí solamente el bajo y la batería. Y no hay ningún tipo de humillación en no estar tocando en una parte de la canción. Así que cuantos menos elementos puedan tener, siempre mejor. Así en la parte que explota la canción, pueden llegar a explotar con todo. Y si uno lo piensa como si fuera una historia, nosotros estamos siempre contando historias. En una canción es lo mismo. La gente que sabe venderse a sí misma es la gente que sabe contar una historia. Por eso también yo siempre trato de aprender de esto, de cómo contar una buena historia. Yo soy alguien que soy un poco disléxico, entonces me cuesta un poco transmitir las ideas que tengo en la cabeza a palabras. Entonces es algo que trato de practicar mucho, y como varios de ustedes me ven en mis videos, saben que no soy demasiado bueno hablando, pero es algo que trabajo bastante porque sé que es clave para impulsar la carrera de uno y poder contar bien una historia de principio a fin. Entonces, como verán, una historia siempre tiene como una introducción que te da un pantallazo de la canción entera. Hay muchos temas de los Beatles de la primera época que arrancaban directamente con el estribillo y arrancaban con solo un pedacito del estribillo y después pasaban directo a la estrofa. Entonces vos ya estabas esperando ese hook, ese estribillo de nuevo una vez que apareciera y ya te lo sabías. Entonces una vez que aparecía de nuevo a los 40 segundos o algo así, ya estabas listo para disfrutarlo de nuevo. Y recuerden, en esta época Spotify tiene una media de reproducción de 7 segundos antes de que las personas cambien la canción. Entonces hay que realmente presentarle a la gente lo que vas a estar haciendo. Obviamente, vuelvo a repetir, esto es en el ámbito de la música pop. En el ámbito de la música experimental o progresiva o de cualquier otro género, se suelen abrir un poco más las reglas y tener cosas, intros más largas o lo que sea. Hay muchos temas en los cuales por ahí entran la voz recién al minuto 2. Más que nada en temas de los 70s y cosas así, que en la música pop de hoy en día quizás no es tan inteligente hacer eso, porque la gente va a cambiar la canción antes de poder ni siquiera escucharla. Y en contar una historia se trata de contar la introducción, como decía recién, presentar a los personajes, luego tener un nudo, tener un desenlace, tener una explosión y tener un mensaje final de cómo terminas esa canción. Luego hay otras canciones, por ejemplo, como Attention, que vamos a escuchar un pedacito ahora, que arranca con una introducción de una guitarra con unas cuerdas haciendo pizzicato.
que esa melodía es la misma que él va a cantar en el puente. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh, and now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. Entonces realmente una canción como Attention, que vamos a hacer un tutorial después explicando como todas las partes, de Charlie Puth, tiene solamente 3 melodías toda la canción y se van repartiendo esas melodías mientras que va avanzando la canción entre los distintos instrumentos. Luego está el trabajo de las voces, cómo van contando justamente la historia, cómo se van agrandando y achicando. Podemos escuchar un tema de Ariana Grande en el cual podemos ver cómo todas las distintas capas de voces que hay durante la canción. Y que por ahí en un momento en el cual la canción está en una estrofa o algo así, por ahí se pone bien seca la voz, sin tanta reverb, sin tanto delay, y queda bien sola. Y después empieza, en el estribillo se duplica varias veces. Una técnica es poner la voz principal al medio, después regrabar esa voz 2 o 3 veces y abrirla en el estéreo, y después agregar coros y distintas capas. Entonces, de la nada te queda una voz súper gigante que suena como si fuera una sola, pero es bastante abierta en el estéreo, y la mayoría de los temas que conocemos del pop tienen esta técnica. Luego, con el tema de los estribillos, es muy común empezar a analizar cómo se trabajan justamente. El primer estribillo no puede ser tan poderoso como el último. Entonces, si escuchamos, por ejemplo, en el tema de Attention, que tiene los distintos claps, el primer clap que se escucha es casi un golpecito, como si fuera un snap, apenitas, muy cortito. El segundo estribillo tiene un clap un poquito más grande, como si fueran 2 personas o algo así. Y después el último estribillo tiene un clap con reverb y realmente gigante. Entonces, eso se suele hacer mucho, como no poner toda la carne al asador para que vos quieras llegar a ese último estribillo y escuchar cuando explota la canción. Luego lo que queremos también tener a veces son breakdowns, que es cuando antes del último estribillo se toca el estribillo, pero sin la instrumentación. Entonces por ahí queda la voz a capela con un beat solamente, o puede ser unos snaps, puede ser unos claps, pueden ser un montón de cosas, y que eso vaya creciendo hacia el estribillo completo con todos los instrumentos. Y esto es muy común y se escucha en los últimos 20 años a morir en los distintos temas. Entonces presten atención cuando estén escuchando música pop, que esto sucede todo el tiempo. Otra cosa que se suele hacer mucho después del primer estribillo es realmente reducir la segunda estrofa más que la primera todavía. Y a veces se utiliza filtrar la segunda estrofa, o sea, sacarle agudos y que quede bien grave, que por ahí quede solamente la voz sin filtrar. Entonces toda la instrumentación está como si estuviera abajo del agua, como si la estuvieras escuchando desde afuera de boliche, y se va abriendo a poquito con distintos filtros. Que los filtros justamente es eso, sacarle agudos, sacarle graves, como muchas veces hacen los DJs en vivo. Y estas cosas, si empiezan a prestar atención, están sucediendo todo el tiempo. Los distintos instrumentos se van filtrando a medida que va avanzando la canción, y en detalles muy pequeños como este también. Entonces tengan en consideración también hacer eso, como volver a reducir. Muchas veces también los estribillos son súper abiertos en estéreo y tienen muchísimos graves, muchísimos agudos. Entonces en la estrofa muchas veces está bueno cerrarse a algo más mono y cortar graves, cortar agudos. Entonces estás como bien posicionado en el medio, y cuando llega el estribillo, ¡pum!, abrís tanto el estéreo como abrís la altura, que serían los graves y los agudos. Algo que también es muy común, que también se comparte con las películas, es los build-ups y los risers, que son estos sonidos que podemos encontrar acá. Y esto es clave para poder generar situaciones bastante grandes en una mezcla. Y también muchas veces se usan reverbs, o sea, se usa algún acorde invertido. También esto se usaba mucho en los 80s en las baterías. Entre golpe de redoblante se usaba el mismo redoblante, se lo daba vuelta y se lo ponía antes, entonces hacía como un efecto de subida antes del golpe. Las canciones, como verán, también son bastante simples, están centradas sobre un solo tópico. Les recomiendo este video en el cual este productor cuenta cómo grabó la canción de Demi Lovato, en el cual
En general, cuando están haciendo estas sesiones de composición, como les contaba antes, se sientan y dicen, bueno, ¿sobre qué va a tratar esta canción? Y deciden el título, deciden la duración, deciden el tempo, deciden el cambio de acordes antes de ni siquiera componer una sola nota melódica. Entonces vos ya decidiste sobre qué va a ser y simplemente tenés que crear la composición. Entonces vas con un objetivo y de esta manera te permite componer muchísimo más rápido, en vez de estar siempre como, bueno, y la segunda estrofa cómo va a ser, y quiero hacer un puente, pero a ver qué acordes van a poder quedar bien, y estar todo el tiempo con ese tipo de dudas te lleva a demorar muchísimo una producción, y si uno lo va planeando con una cierta estrategia, vas a avanzar muchísimo más rápido y vas a tener resultados realmente increíbles. Otra cosa que se está usando muchísimo ya hace varios años es los 808. Los 808 de Roland era una máquina de ritmos que se sigue utilizando hasta el día de hoy, pero el bombo tiene unos graves súper interesantes, entonces hoy en día se usa mucho para el hip hop, para el trap, para el rap, para el pop también, agarrar esos 808 y distorsionarlos y usarlos como un bajo. Y a veces solamente se usa eso en una canción. Les pongo un ejemplo acá. También se utiliza una técnica que se llama sidechain, que se utiliza con compresión, que esto lo puso de moda Daft Punk en los 90s y también se utiliza en el pop muchísimo. Max Martin lo usa un montón, Charlie Puth lo usa un montón, todos lo utilizan. En el cual, por ejemplo, es cuando golpea un bombo, cada vez que golpea ese bombo, un teclado puede llegar a bajar el volumen en ese lugar, entonces se genera el efecto que se llama pumping, que es cuando hace... Muchas veces todos los instrumentos tienen un poquito de sidechain en distintos lugares que le da mucho más movimiento a la canción, hace que explote más, que sea más bailable y que haya más espacio en la mezcla para que interactúen los distintos instrumentos. El sidechain es clave para esto y uno no se da cuenta hasta que abrís un multitrack de una canción y vas escuchando cada uno de los canales. Luego, algo que es muy común en las voces de pop es que están distorsionadas, pero no distorsionadas como vos te imaginás de que es como presionar un pedal de guitarra, sino que cuando hablamos de saturación estamos hablando de saturación armónica, en el cual se generan un montón de frecuencias nuevas y filtran un poco la voz y te genera que la voz esté como más presente, más para adelante. Ese sonido de micrófono que todos pensamos que es el sonido como Super HD, muchas veces está bastante distorsionado, por más de que no está tan al mango para darse cuenta de esa distorsión. Simplemente hace que la voz suene un poquito para ahí más calentita y con un poco más de filo y que corte mejor en la mezcla. Se utiliza muchísimo en voces de pop también tener un delay en la voz, que ese delay tiene puesta una distorsión después del delay, entonces como se va filtrando y te genera esas voces super mega HD que están como bien adelante y que se escuchan realmente increíbles. Y una combinación que está buenísima también es la de autotune seguido por distorsión. Hay un tema de Tame Impala que se llama Posthumous Forgiveness que hace eso y que queda increíblemente bien. Y también en el video que subí sobre cómo recrear las voces de The Weeknd, que lo usa muchísimo esta técnica, que lo pueden chequear ahí arriba para escuchar bien a lo que me refiero. Por último, la clave de una buena producción pop está en el arreglo, de cómo entran y salen los instrumentos en distintos lugares. Uno tiene que tener definida la estructura antes de ponerse a componer y a grabar todas las cosas, porque vas a ir decidiendo cuándo va a entrar algo, cuándo va a salir, y es lo mismo cuando uno se va a poner a cocinar, tenés que también tener planeado de cuándo va a entrar cierta verdura, cuándo va a entrar la carne o lo que sea. Simplemente uno no puede ir avanzando hacia el tuntún porque te van a quedar un montón de elementos corridos o que no garpan o que se están chocando entre sí, y a veces tener una estrategia hace que todo sea más fácil y de la nada completaste todos los cajoncitos que te dejaste disponibles y ya se terminó tu canción y es hora de mezclar. Y si trabajas de esta manera, mezclar es mucho más fácil porque tu producción ya está sonando sin tener que mezclarla. Entonces la mezcla es algo muy simple. En cambio, cuando uno no tiene una estrategia, está todo desordenado y la etapa de mezcla y edición suele ser un plomo y suele ser muy difícil de avanzar y requiere muchísimas horas. Les quería recordar también que este video probablemente no lo pueda monetizar por todos los ejemplos que puse de los temas pop, así que si quieren ayudarme a través de mi página de Patreon, realmente se los agradezco un montonazo. Espero que te haya gustado este video, no olvides de suscribirte abajo y te dejo un par de videos recomendados acá arriba para que sigas mirando. Soy Luis Piruso y nos vemos en el próximo video.